veces. Incluso en la universidad me hicieron hacer eso. Yo pensé que me había escapado de eso, pero no. Y es esa bendita tarea de que usted tiene que meter un frijol en el algodón y que eso crece, y ahí le van diciendo ¿qué pasa el primer día? Y yo ponía el primer día nada. ¿Qué pasa? Y así sucesivamente. Pero algo pasaba con esa plantita cuando ya había crecido. ¿Qué es lo que pasaba? Nunca hizo el ejercicio. Se secaba, porque sus raíces no habían profundizado, no tenían tierra, era algodón, era papel higiénico, era periódico. Y como las raíces estaban superficiales, se secaba. De repente usted miraba qué bonito eso, comenzaba a doblarse. Y esta noche yo quiero que usted y yo podamos profundizar nuestras raíces. ¿Y cómo vamos a profundizar nuestras raíces? Permaneciendo en el Señor. ¿Cómo vamos a profundizar nuestras raíces? Permaneciendo en el Señor. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra que va a ser leída y explicada en esta noche. Te pido, Dios, que me des sabiduría, entendimiento, denuedo para poder hablar de la misma. Que no salga nada de mi boca ni de mi mente, menos de mi corazón, Señor, que no sea conforme a tu voluntad. Me deposito en tus manos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén y amén. Tome su asiento y váyase conmigo a Salmos, libro de Salmos, y vamos al capítulo 1 de Salmos. Como siempre se nos ha dicho en repetidas ocasiones, el libro de Salmos son cánticos, son alabanzas. Por eso se le llamaba el himnario de los judíos, porque de ahí sacaban sus alabanzas. Es algo maravilloso. Libro de Salmos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, me regala un fortísimo amén. Ok, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado, leámoslo juntos, ¿le parece? A la cuenta de 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, yo no sé si usted conoce un poco de agricultura. Yo tuve el privilegio de tener un padre que hacía de todo. Él hacía de todo y nos enseñó de todo. Y me recuerdo que hubo un tiempo que teníamos un terreno allá por el otro lado del lago de Ilopango. Nos teníamos que cruzar en lancha, porque llegar por tierra era complicado. Nos enseñó mucho a hacer eso. Y me recuerdo que cuando sembrábamos el maíz mayormente, había un momento en que nos teníamos que levantar tipo 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, e ir y estar cuidando la milpa. ¿Por qué? Porque a esa hora, tipo ya 5, los zanates, ¿sí? O los pijullos. ¿Alguien sabe qué son zanates o pijullos? Amén. Llegaban, y como la plantita o el maíz había crecido y estaba como así de pequeño, ellos llegaban y con su pico le metían y lo arrancaban. Yo nunca había entendido por qué lo arrancaban. Y lo arrancaban porque al sacarlo todavía existía el granito, que no estaba del todo muerto, del todo podrido. Y entonces venía el zanate o el pijullo o cualquier otra ave y metía la cabecita de lado y levantaba la plantita y se comía ese grano. Y entonces, si uno no cuidaba eso, al término de la temporada, 2 milpitas iban a estar ahí. Entonces nosotros estábamos con hondías, con piedra, porque los espantapájaros ya no hacen nada, hermano. Eso ya no asustaban a nadie. Pero ¿por qué ese animalito sabía que esa plantita podía arrancarla? Me imagino que por la inteligencia que tienen ellos, sabía que esa planta, sus raíces no estaban profundizadas. Conforme iba pasando el tiempo, los pajaritos o los animalitos estos dejaban de arrancar esa plantita porque ya estaba un poco más fija. Pero pasaba algo que decía mi papá: ahora vamos a ir a aporcar. ¿Alguien sabe ese término? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Aporcar. Y yo decía, ¿qué es aporcar? Y significa que cuando va creciendo la plantita, las raíces van quedando como afuera.
Y aporcar significa llegar y con el chuzo o con el azadón agarrar tierra de alrededor de la plantita y echarle al tallo para cubrir esa raíz y que esa raíz se vuelva a agarrar y la plantita no muera y la plantita crezca normalmente, y cuando esté grande y le salen los elotes, pues la planta no se caiga. Usted y yo necesitamos ser aporcados, pero Dios no va a venir a aporcarnos a nosotros como nosotros hacíamos con la plantita. Quien se tiene que aporcar es usted y soy yo. ¿Cómo me voy a aporcar? Alimentándome de la palabra del Señor. Así yo voy a aporcarme, me voy a echar tierrita en mis raíces para que mis raíces comiencen a profundizar y yo no me caiga, yo no me vaya de lado o me vaya en situaciones o cuestiones que no me van a traer algún beneficio para mí o para mi familia. En esta noche yo quiero que usted y yo de verdad nos pongamos la mano en el corazón y digamos: yo voy a profundizar mis raíces. Quizás las tenemos un poco así como tópicas, como encimita, y de repente viene algo y nos mueve rapidito, nos bota, nos levanta, nos arranca de donde estamos. Y la palabra del Señor nos va a enseñar esta noche a permanecer, y que quien permanece tiene una gran ventaja: no se mueve, porque el que permanece está ahí siempre. Diga conmigo: siempre. ¿Qué es siempre? Siempre. Cuando uno se casa o cuando anda de novio, ¿qué le dice a la pareja? A la novia o ahora a la esposa: te amaré. Dígalo sin miedo, ahora hasta le cuestan. Te amaré por siempre. Así le decimos, ¿verdad? Pero cuando no tenemos bien profundas nuestras raíces en esa relación, ese te amaré por siempre se convierte en te amaré 2 años, año y medio, 3 años, 5 años. Es necesario profundizar nuestras raíces en toda relación, pero principalmente en la relación que tenemos con el Señor. Ahora bien, hay un texto maravilloso, y por favor, yo sé que usted lo conoce porque era el favorito de nuestro pastor fundador. Juan 15:7, váyase conmigo por favor, rápido, búsquelo. Juan 15:7, y la palabra del Señor dice, léalo conmigo: si permanecéis y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Lamentablemente nosotros como cristianos no nos enfocamos en el permanecer, sino que nos enfocamos en pedir, y todo nos los va a dar el Señor. Entonces olvidamos lo primero, que es lo más importante: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, si permanecéis en mí. Ah, pero hay otra cosa: y mis palabras. Porque muchos de nosotros, y cuando digo de nosotros no me refiero solo a Familias en Victoria, sino todos los que nos llamamos cristianos, nos están viendo por la televisión, cualquier iglesia bautista, presbiteriana, católica, la que sea, a veces permanecemos, pero las palabras de Él no permanecen en nosotros. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Claro, usted aquí viene todos los días, se sienta, canta, ora, no ofrenda. Pero cuando sale de aquí o cuando yo salgo de aquí, sigo haciendo lo mismo. Entonces yo estoy permaneciendo aquí en la iglesia, pero las palabras del Señor no están en nosotros. Bueno, pastor, ¿y cuáles son las palabras de Jesús? Pues un montón. Si usted tiene una Biblia que tiene las palabras de Jesús en rojo, vea cuántas palabras dijo el Señor. Yo traigo algunas por acá, y la primera de ellas es ser misericordiosos. Dice: permaneced en mí y mis palabras permanecen en ti. ¿Qué palabra? Sean misericordiosos. Otra de las palabras que podemos poner: amaos los unos a los otros. Les decía a los hermanos, cuando estábamos orando antes de empezar el culto, les decía: hermanos, amemos a las personas aunque las personas nos dañen, porque eso es lo que Cristo nos mandó a hacer. Y les pregunté si conocían el escorpión. Le pregunto a usted: ¿alguien conoce un escorpión aquí? ¿Ha visto un escorpión? Aunque sea por la tele o algo así. Aquí les decimos alacranes, pero un escorpión es mortífero, hermano. ¿Sabe que el escorpión más venenoso del mundo mata a un caballo? Que un caballo tiene más fuerza que nosotros los hombres. A un caballo en 10 minutos, 8 minutos, ese veneno de ellos. Y le conté a los hermanos que un hombre iba por un riachuelo y de repente vio que un escorpión se estaba ahogando, porque los escorpiones no son de agua, hermano. Y él metió la mano para salvarlo, y cuando metió la mano lo picó.
Y el momento que lo picó, lógicamente su reacción lo volvió a tirar y volvió a caer en el agua. Y ese hombre, con ese dolor que tenía, volvió a meter su mano para sacar al escorpión. ¿Saben qué hizo el escorpión? Lo volvió a picar. Exactamente es lo que usted y yo tenemos que hacer: volver a ayudar a aquel que nos picó, aquel que nos traicionó. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque la Biblia lo dice y porque son palabras de Jesús. ¿Cuántas veces tu esposo o tu esposa te hizo algo que te dolió el corazón? ¿Cuántas veces te lo hizo? ¿Y sabe qué? Te perdonó. Y de repente ya lo volviste a hacer. ¿Y qué pasó con la relación con el esposo o la esposa? Te volvió a perdonar. Pero dice la Biblia que eso no nos cuenta. Porque el perdonar al que me ama, dice que también los impíos lo hacen. Voy a amar a aquel que no me ama. Aquel que siempre me quiere meter zancadilla en el trabajo. Aquel que siempre me está juzgando. Aquel que lo llevé mi carro a un taller y me hizo algo malo, o mi casa le quise hacer algo y me hicieron algo malo. A ese me mata. ¿Y por qué? Porque son palabras de Jesús. Y si yo quiero obtener sus bendiciones y estoy diciendo que quiero permanecer en Él, no solamente voy a permanecer, sino que esas palabras que Él dijo van a permanecer en mí. Entonces, si yo digo que sus palabras permanecen en mí, voy a amar a todo aquel que no me ama. Pastor, ¿y esto que usted está diciendo es fácil? Por supuesto que no. Pero si Jesús lo hizo, nosotros podemos hacerlo. Ah, pero Jesús era Dios. No, dicen que es pecado pensar así, porque Dios era 100% hombre. Se enojó, se molestó, tuvo hambre, tuvo sueño y un montón de cosas más como hombre, y cumplió todo como hombre. Usted y yo podemos cumplir todo como hombre. Y cuando digo como hombre no me refiero al sexo masculino, me refiero a usted, mujer, también. Otra de las palabras de Jesús: sígueme si permanecéis en mí, mis palabras. ¿Cuáles son las palabras? Sígueme. ¿Estamos siguiendo a Cristo? Con mi actitud, con mi hablar, con mi pensar, con mi caminar, con mi hacer, con mi tocar, con mi ver. ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿O solamente estoy queriendo en mi mente, engañándome yo mismo, diciendo, no, yo estoy permaneciendo porque yo vengo a la iglesia? Hermano, quiero decirle con mucho respeto que a la iglesia viene de todo. ¿Sí? Aquí las puertas no se le cierran a nadie, absolutamente a nadie. Aquí a la iglesia viene de todo. Usted cuando vino no era una santa palomita, ¿o sí? Si nos ponemos a dar testimonio, hermano, el día lunes próximo no vienen todos. Nos va a dar miedo sentarnos a la par de aquel que dio su testimonio. Pero cuando usted escuchó esa palabra que dijo sígueme, y usted lo hizo, usted cambió completamente. La pregunta es, ¿seguimos, valga la redundancia, seguimos siguiendo a Jesús? Con nuestra manera de ser, ¿cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi compañero, a mi vecino? No, pastor, mire, yo quiero estar firme, yo quiero profundizar las raíces, porque el tema es ese, profundizando mis raíces. Pero ¿cómo voy a profundizar mis raíces? Queriendo, y no solamente queriendo, sino siendo como Jesús. Jesús nunca difirió en lo que decía y en lo que actuaba. No tenía doble moral. Lo que Él decía lo vivía. Quizás probablemente a nosotros nos falta un poquito eso, que lo que decimos también vivámoslo. Y si usted dice, yo quiero permanecer, yo quiero estar firme, yo quiero profundizar mis raíces, entonces haga lo que Cristo Jesús hizo. Otra de las palabras del Señor Jesús dice, ama a tus enemigos, ya lo dijimos, da de comer al hambriento. Otra palabra que nuestro Señor Jesús dijo, no juzgues a los demás para que no seas juzgado. Y esta solo es la introducción, hermano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces cuando usted y yo vivamos lo primero del versículo, vamos a disfrutar la segunda parte del versículo. Se lo repito, cuando usted y yo vivamos lo primero del versículo, vamos a comenzar a disfrutar automáticamente de la segunda parte de ese versículo. Eso es permanecer. Eso es querer profundizar mis raíces en el Señor.
Hay un par de puntos que quiero tratar con usted. Y mire, tengo escrito aquí algo. El libro de los Salmos es el himnario de los judíos. Las alabanzas a Dios son el agradecimiento por lo que ha hecho en nuestras vidas. Las únicas personas que conocen las alabanzas para Dios son aquellas que por su permanencia en el lugar donde Dios la ha puesto, conocen cómo alabarle. Hermano, ¿cómo voy a profundizar mis raíces? No moviéndome. Cuando están construyendo un centro comercial o una casa, y hay gente que dice, mire, yo quiero que se traigan el palito que tenía en mi casa, que me lo traigan aquí, por favor. ¿Qué hacen? ¿Ha visto usted eso? Yo lo he visto muchas veces. Se van, hacen un gran hoyo alrededor del palo, de la palmera, del ficus que quieren, y lo sacan, pero con un gran terrón de tierra. No lo agarran así y se lo llevan y lo van a sembrar, porque en ese momento se murió. Porque las raíces, al momento de irla a meter a ese hoyo donde lo van a poner, no van a tener la fuerza, la capacidad para volver a entrar, porque le quitaron la tierra que le estaba sustentando. Entonces, ¿qué hacen? Sacan esos palos, esas palmeras con un gran montón de tierra y las van a meter con toda y esa tierra allí. Si usted, Dios lo plantó en esta iglesia, aquí lo va a bendecir. Si usted y a mí Dios nos trajo aquí, es porque aquí nos quiere mostrar su misericordia. Si usted dice, mire pastor, la verdad que yo he tenido la intención en varias ocasiones de moverme, porque siento que de repente no siento, valga la redundancia, como la presencia de Dios. Hermano, la presencia de Dios no está en este lugar, esto es cemento y hierro. La presencia de Dios está en tu corazón y en mi corazón. Por eso yo la voy a sentir siempre. Pero como no tenemos profundas nuestras raíces, creemos que y lo digo con respeto, nos encanta alabar al Señor con Él, porque va a venir Roberto Orellana, porque va a venir Marcos Witt, porque va a venir Cobalo Zamorano. Entonces la presencia de Dios, no, hermano, la presencia de Dios está en mí, Él vive en mí. Entonces yo no voy a profundizar mis raíces en una iglesia, en un templo, en una iglesia, porque usted es la iglesia. Yo la voy a profundizar en Cristo, porque lo acabamos de cantar, que eres la roca inconmovible de los siglos. Entonces cuando yo estoy plantado, yo voy a saber alabar, yo voy a poder saber adorar a Dios, porque como estoy plantado en Cristo, nadie me va a mover de ahí. Entonces yo voy a venir con toda libertad y voy a comenzar a cantar, y mi vecino me va a ver y va a decir, mira, y que este no es el que tiene enferma un pariente en el hospital a punto de morirse. Sí, probablemente sí, pero como yo sé dónde estoy plantado, yo sé cómo adorar y cómo alabar al Señor, porque mi adoración no depende de la enfermedad de mi familiar. O cuando tu vecino está acá y usted está levantando y se le derrama un par de lágrimas y dice, mira, y que no es la hermana que ahorita nos acaba de pedir un par de pesos porque no tenía que comer. Sí, ella es, pero ella sabe dónde está plantada y sabe cómo adorar, y nada la va a mover, ningún viento, ninguna tempestad, porque sus raíces las tiene profundas en Cristo. Se aporca todos los días, se echa tierrita. ¿Y cómo me voy a echar tierrita? Leyendo la palabra del Señor, comunicándome con Él, orando con Él, viniendo a mis reuniones, pero con una intención de buscar la presencia de Dios en mi vida. No solamente porque es lunes yo voy a venir, no solamente porque es martes yo voy a venir, o porque es noche de amigos, o porque es domingo tengo que venir los 5 cultos, o los 3 o los 4. No, yo tengo que venir con un corazón dispuesto a buscar la presencia de Dios para que mis raíces se profundicen más con Él. Yo cuando tengo la oportunidad de estar en la radio al mediodía, en la cadena de las 12 del mediodía, hay una oración, hermano, y créame, yo no soy perfecto para nada, solo que busco un continuo encuentro con Dios personal. Y yo le digo al Señor en mi oración ahí al aire, le digo, Señor, que toda la congregación, que cada hermano de nuestra iglesia central venga con el firme propósito de querer encontrarse contigo, de querer tener intimidad contigo, no solamente de venir a llenar un asiento, hermano. Si para llenar un asiento decimos que vamos a regalar una pizza el próximo lunes a cada quien que venga, y se va a llenar. Pero la presencia del Señor en tu vida, eso te va a hacer a ti estar ansioso porque sea el siguiente día, porque quieres venir a adorar a Dios. Y que solo aquí se puede venir a adorar a Dios. No, por supuesto que no. Aquí venimos a tener coinonía, pero vas a tener una inquietud. Eso se llama pasión, eso es estar enamorado de Dios. Eso es estar
inmerso. Eso es tener las raíces, pero completamente profundas, porque yo anhelo estar en la presencia del Señor a cada momento, y como anhelo estar en la presencia del Señor, estoy firme en Él y no me voy a mover. ¿Qué ejemplo tenemos de eso? Nuestro pastor fundador. Hermano, yo conocí al pastor hace muchos años. Yo era una ratilla blanca, y tal vez no conozco toda su vida, quizás como la pueden conocer pues su familia, la hermana Patti, el pastor general ahora, pero conozco por muchas cosas que él pasó. Pero fíjese que nunca se movió. Y recuerdo que cuando el pastor tenía los cultos los viernes, que los viernes era el culto más lleno porque era viernes de milagros, él decía, con ánimos de fortalecer la fe a muchos de los que quizás en ese momento teníamos como problemas de desconfiar o como problemas que no teníamos mucha fe. Él decía, venga 5 o 6 cultos. Si Dios no le responde, ya no venga. Mire, hermano, este volado estaba topado, porque la gente tenía fe. Si usted viene el viernes ahora, no está topado, porque nunca profundizaron sus raíces. Porque solamente el pastor daba una palabra de ánimo para que vinieran, pero ellos se quedaron solamente con la palabra, no con el esfuerzo. Es como cuando el pastor decía que los bautistas chupamos poquito, un montón se quedó chupando poquito, hermano. Él lo decía, que en la transformación que íbamos teniendo íbamos a ir dejando eso, pero un montón se quedó chupando poquito, fornicando poquito, fumando poquito, tostándose poquito. ¿Por qué? Porque nunca quisieron profundizar sus raíces. Pero usted y yo somos una generación diferente, hermano. Yo quiero creerlo. ¿Cómo está usted enseñando a sus hijos a buscar la presencia de Dios? ¿Le está enseñando que si él está firme va a recibir solamente cosas buenas del Señor? ¿O lo está enseñando a que permanezca firme, pero por amor a Dios? No por lo que Él le puede dar, sino que por lo que Él es, por lo que ya nos dio, que fue a su Hijo. No sé cómo usted y yo estamos, bueno, yo sí sé cómo estoy enseñando a los míos, pero yo no sé cómo usted está enseñando a sus hijos. Los está enseñando a que si de repente viene alguna adversidad y nos hace tambalear, se tienen que quedar firmes en el Señor. O mira, no, hijo, mira, si es así, busca algún lugarcito donde pedir ayuda, porque no, ¿cómo lo estamos haciendo? Si yo permanezco firme delante del Señor, yo voy a tener siempre el deseo de adorar a Dios. Como decía Pablo, he aprendido a estar en abundancia como en escasez. Como dijo Job, ¿vamos a darle gracias a Dios solo por cuando estemos bien? Muchos de nosotros como cristianos así somos. Yo no critico en ningún momento, no quiero que me vaya mal a entender, a los hermanos de Torre de Oración, de Ministración de Fe. No les critico, porque quizás en algún momento yo estuve también en Ministración de Fe. Lo que sí critico es la actitud que toman, que cuando Dios les ha respondido, se van. Ya no los vemos por aquí. Y fíjese que cómo es a veces el diablo de engañador. Porque cuando Dios te da algo, tú te vas y te olvidas de Dios y comenzás a hacer otras cosas. Viene el enemigo por tu comportamiento, viene y te quita esas cosas. Allá como a los 3 meses, ahí vuelvo a ver a los hermanos en Ministración de Fe, sentados. Y como les digo, qué bueno, es la mejor solución. No, ¿a dónde vamos a correr? Tenemos que correr al Señor. Pero ¿por qué no permanecer? ¿Por qué si mi bolsa está vacía esta noche, yo no voy a adorar al Señor con el mismo gozo si tuviera unos 20 pesos en la mano o en la bolsa? ¿Por qué si ahorita que sé que voy a llegar a mi casa tengo solamente agua, ni helada porque la refri se arruinó, y voy a llegar triste, mirá, y voy a ir con diferente gozo porque mi refri está llena? Si la Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza, ¿el gozo de quién dice, iglesia? Dígalo sin miedo. ¿El gozo de quién? Del Señor. ¿El gozo de quién? Y el Señor es siempre. El Señor no está ahora y mañana no, pasado mañana sí, dentro de una semana no. Él está siempre.
siempre, siempre. Entonces mi gozo, ¿cómo que tiene que ser? Siempre, siempre, siempre. Entonces el estar firme, ¿cómo tiene que ser? Siempre, siempre, porque mi firmeza depende del Señor. Mis manos, mis pies, mis raíces están puestas e inmersas en el Señor. Un punto importante y una característica de estar plantado en el Señor, dice que la persona que está plantada en el Señor es alguien que es bienaventurado. Mire, lea conmigo por favor el versículo 1 del capítulo 1 de Salmos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En primer lugar, una persona que está cimentada, que está enraizada, si lo podemos llamar así, en el Señor, es bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Es feliz, dichoso aquel que está en el Señor. Dice, es bienaventurado, no necesita nada, pues Dios ha suplido todas sus necesidades. Y cuando dice que Dios ha suplido todas sus necesidades, es Él en nosotros. Es Él en nosotros. Porque nosotros a veces nos llenamos la boca de decir, quien tiene a Cristo lo tiene todo, pero al ratito damos la vuelta y estamos llorando porque no tenemos un par de zapatos que queremos. Jesús, Cristo, Dios es mucho más que un par de zapatos, hermano. ¿Sí? Hay gente que no viene a la iglesia porque no tiene ropa nueva que ponerse. Un pastor hace muchos años, ya no está con nosotros, me dijo una vez de alguien, mira, me dijo, hay personas que solamente andan en los centros comerciales viendo qué se van a poner el día domingo. Esa es su felicidad, ese es su gozo. Y probablemente si usted y yo vamos a un centro comercial el sábado para ver qué nos vamos a poner el domingo y no lo podemos comprar, ahí se nos fue el gozo. Entonces, si yo voy a estar firme, cimentado en el Señor, soy bienaventurado. Y nos lo dijeron por muchos años, bienaventurado es doblemente bendecido. ¿Por qué? Porque estoy feliz, porque aunque no tenga lo que deseo, Cristo vive en mí. Y Cristo en mí dice que es esperanza de gloria, hermano. Que esa esperanza es algo que usted siempre lo va a tener. Es algo que no lo va a hacer desmayar. Otro punto importante, mire, quiero que como que desarmemos los versículos. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Creo que hablamos hace 2 lunes atrás con respecto a los consejos, que hay consejos que no son buenos, hay consejos buenos, perdón, y hay consejos que no son malos, que no son buenos, perdón, son malos. Y entonces cuando dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, ¿sabe qué consejo yo quise ponerlo para que ustedes lo entendamos? Es que no anduvo pidiéndole ayuda a los malos, que no anduvo pidiéndole ayuda a aquel que no cree en el Señor, poniendo en vergüenza, si lo pudiese llamar así, a nuestro Dios. Porque aquellos que no creen en el Señor, aquellos que creen que han logrado sus cosas por sus propios medios, por su fuerza, por su sabiduría o inteligencia, y no creen que Dios te puede dar algo, se burlan de nosotros. Y que no estudió, pues, y que no sos vos el que pasás metido en la iglesia, y que no sos el que cantás, no sos el servidor de la escuela bíblica, no sos acomodador, diaconisa o consejera, y ahí andas pidiendo que no tenés. Por eso dice bienaventurado el varón que no anduvo pidiéndole ayuda al malo. Dice otro, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores. Camino es andar, caminando con. No es que literalmente usted anduvo en un camino donde pasó alguien que sea pecador, no, que anduvo caminando con aquellas personas que lo indujeron a hacer, pensar o decir cosas que no son correctas. Usted es bienaventurado, usted va a permanecer firme si en primer lugar no recibe o no anda pidiéndole la ayuda a aquel que no cree en Cristo. En segundo lugar, no anda caminando literalmente o haciendo las cosas que aquel que no conoce a Cristo hace. Y en tercer lugar, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que cuando habla de silla es tener amistad con esas personas. ¿Cuántos tenemos amigos que no son cristianos? Levante la mano, sin pena, hermano. Sí, eso. Ok, ahora le pregunto una cosa.
¿Ese amigo ha abonado en usted algo? Y cuando digo que ha abonado algo, no me refiero a un par de pesos o a una comidita, a un buen restaurante. Cuando le digo que ha abonado algo, ha abonado algo espiritual en usted, que eso que abonó en usted lo ha acercado más a Cristo, lo ha acercado más al Señor. O cada vez que tiene ese encuentro con esas personas, lo que hace hablar como ellos, comportarse como ellos, y en vez de acercarse al Señor, usted se aleja de ese plan perfecto de Dios. Si usted tiene amigos así, aléjese de ellos si ellos no quieren nada con el Señor. Pablo le decía, me parece que fue a los Corintios, que con algunas personas, se lo voy a parafrasear para que me entienda, con esas personas ni siquiera siéntense a comer. Y entonces muchos dicen, bueno, pero si yo tengo amigos que no son cristianos, ¿cómo van a venir a Cristo si no me meto con ellos? Pablo no está diciendo eso. Dice, no así con el mundo, dice, porque entonces estaríamos alejados del mundo. Dice, con aquellos que creen o dicen ser cristianos y hacen completamente algo diferente a lo que dicen, con eso ni siquiera te sientes a comer. Quizás conoce usted a alguno, no lo sé. Pero aquellas personas que son amigos suyos, que usted los ha querido traer al evangelio y es un rotundo o una rotunda negatividad ante las cosas de Dios, hermano, no tiene comunión la luz con las tinieblas, dice la Biblia. Y esa gente nos está drenando la bendición de Dios. Si usted me pregunta a mí cuántos amigos tengo, amigos así, yo no tengo amigos que no sean cristianos, no tengo amigos. Porque si alguien no quiere nada con Dios, aquel Dios que me dio la vida, aquel Dios que me da sustento, aquel Dios que cuida a mis hijos, les da salud, que cuida a mi esposa, que cuida a mi familia, que me provee de todo lo que necesito, si esa persona dice ser mi amiga y no quiere nada con Dios, ¿yo por qué voy a querer algo con él? Pero nos cuesta entender eso, porque nos gusta esa amistad. Ay, no, es que es bien bonito, mira, que cuando hablamos, cuando vamos. No, hermano, Dios es mucho más que eso. Si usted le habló de Cristo y esa persona le dijo estas palabras, mira, ¿sabes qué? Si quieres que sigamos siendo cheros, no me hables de Dios. No le hable nunca ni de Dios ni de nada más. Quítelo de su vida, porque le va a estar drenando las bendiciones que Dios tiene para usted. ¿Y usted quiere permanecer firme o no? Amén. Yo quiero permanecer firme. Aléjese de esas personas. Otro punto, el resultado de permanecer será, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando dice será como, es como semejante a. Vuelvo a lo de la agricultura. Mi papá, en el terreno que teníamos allá al otro lado del lago de Ilopango, había una fuente. Por cierto, un día de estos mi hermano fue que eso lo dejamos hace muchos años, y la fuente todavía está ahí, está brotando el agua. Me recuerdo que mi papá hizo un canal, había una poza, después hizo otro canal e hizo otra poza, y mi papá hacía surquitos de riachuelos que pasaran constantemente a la orilla de la huerta, de los palos de almendras, de los palos de mango, constantemente. ¿Sabe qué pasaba? Todo el año florecían. Dice que aquel hombre que permanece, que no anduvo en consejos, que no se sentó en silla, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque su raíz está tan profunda y el agua, que es nuestro Señor Jesucristo, va a estar ahí, que siempre va a florecer. La gente siempre va a ver una sonrisa en usted. La gente siempre va a ver agradabilidad en usted. La gracia del Señor va a estar siempre en usted. Usted no va a tener que querer caerle bien a la gente. Usted le va a caer bien a la gente. ¿Por qué? Porque usted refleja el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque es un árbol, es una persona que está plantada en el Señor junto a corrientes de agua. El agua viva es Cristo. Dice, venid a mí, bebed de mí, nunca vas a volver a tener sed. Y si yo estoy plantado en Cristo, si Cristo es ese río, ese riachuelo que siempre va a estar alimentándome a mí, yo voy a dar mi fruto a mi tiempo. ¿Y cuál es mi fruto? Que la gente va a ver en mí que yo soy diferente a los demás. Que la gente cuando me quiera criticar va a decir, es que mira, no le hallamos nada a los hermanos del Taber, todos son bárbaros. No le podés encontrar un error. ¿Por qué? Porque estoy plantado junto a corrientes y yo voy a dar mi fruto a mi tiempo. Yo no sé usted,
Pero yo, en lo personal, yo quiero estar plantado junto a Cristo, hermano. Este es el mejor sitio en el cual usted y yo podemos estar. Si yo en esta noche tomo la decisión en mi vida de plantarme en Jesús, si tomo la decisión de que sé por mi manera de actuar, porque no soy perfecto, por mi manera de hablar, por mi manera de pensar, sé que mis raíces están un poco afuera, esta noche yo te recomiendo que profundices tus raíces en Cristo, porque de ahí nadie te va a poder mover. No vas a ser como una veleta que soplas para acá, allá vas, se soplas para acá, allá vas. Cuando yo les decía, mis queridos hermanos, de aquellas personas que dicen: mire, yo no siento la presencia de Dios aquí, andan saltando de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de casa en oración en casa de oración, esas raíces nunca las vas a profundizar. Ese vacío que tú dices sentir, siempre lo vas a sentir, porque no tienes raíces que te mantengan en Cristo. Tú andas buscando emociones, tú andas buscando que te digan cosas bonitas. Tuvimos era amigo de mi hermano y como conocido mío, que era de ese tipo de personas que les gustaba que llegaran a orar por ellos. Y me recuerdo que mi hermano mayor, fíjate, me dice que fulano de tal, cuando llega una hermana de X congregación de esas que dicen Dios me dijo y toda la cuestión, cuando Dios te va a decir algo, te lo va a decir porque ahí está la palabra de Él. Le dice: mire que vienen momentos difíciles para usted. No le gustaba, entonces mandaba a llamar a otra. Y si la que venía y le decía: hay momentos complicados en su vida, en su negocio, no le gustaba, mandaba a llamar a otra. Y cuando la que venía, la tercera o la cuarta, le decía: Dios dice que va a haber bendición, ahí alababan al Señor. Sus raíces no estaban profundas. Pasó situaciones muy complicadas este caballero. Tuvo que irse del país y un montón de cosas más. Cuando tú no tienes tus raíces profundas en Cristo, vas a creer cualquier tontería que te vienen a contar. Cuando tú no tienes tus raíces profundas en Cristo, va a venir cualquier teología y tú vas a creerla. Hace muchos años salió el Evangelio de Judas y causó controversia. El Evangelio de Judas. Después dijeron que salió el Evangelio de María Magdalena. Dice que cualquier otra persona o cualquier ángel, dice, que no diga lo que dice esta palabra, dice la Biblia, sea anatema. Lo que Dios te quiere decir está escrito aquí. Las bendiciones que Dios tiene para ti están escritas aquí, ¿sí? El juicio que va a venir si tú no sigues está escrito aquí. Todo está escrito aquí, hermano. Es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a permanecer firme? Siguiendo la palabra del Señor, buscando la palabra del Señor, leerla, motivarme a mí mismo, no solo leerla, escudriñar la palabra del Señor para mantenerme firme y que mis raíces profundicen en Cristo. Otro punto para terminar, porque el tiempo se nos fue. Las características de los que no están plantados, las características de aquel que no tiene sus raíces profundas, de aquel que no está plantado junto a corrientes de agua, que es nuestro Señor Jesús. 1, el viento lo dispersa. Versículo 4 y 5 dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? ¿Ha visto usted la película del oeste? Que va a haber un encuentro y están los pistoleros y de repente se oye y pasa un volado dando vueltas así con una pelotita ese es el tamo. Algo seco, algo que el viento lo mueve. No así los malos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Como lo dije al principio, cualquier cosa te va a mover, te va a llevar por aquí, te va a mover para allá, te va a quitar de donde estás, te va a arrancar de donde estás, porque no estás firme, porque no estás enraizado en Cristo. Dice el versículo 5: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6 para terminar: porque Jehová conoce el camino de los justos,
mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, la palmera tiene una característica muy bonita. Si usted ve en los noticieros cuando hay esos huracanes, más que todo allá en la Florida, que es bien abierto, y usted se ve cómo se doblan las palmeras. Están casi a la mitad dobladas, pero nunca se arrancan, nunca se quiebran, porque la palmera tiene una cualidad, que donde se entierra, sus raíces se profundizan y se agarran entre ellas. Por eso no las van a mover. Por eso usted viene, probablemente se va a quebrar esa palmera, pero nunca se va la barra, ni de 350 kilómetros por hora que han habido, la van a arrancar. Usted agárrese con Cristo, o mejor dicho, déjese agarrar de Cristo. Pastor, estoy pasando una situación horrible en mi familia. Agárrese de Cristo. Mire, estamos viviendo una tormenta. Agárrese de Cristo. Pastor, mi situación financiera está por el suelo. Agárrese de Cristo. Tengo una enfermedad terminal. Mi mamá, mi papá tienen algo que se está muriendo. Agárrese de Cristo. ¿Verdad que nos suena como un poco, chica, agárrese de Cristo? Exactamente, por eso sufrimos. Porque no nos queremos agarrar de Cristo. Queremos buscar la ayuda de aquí, de allá, pero menos de Cristo. Si una palmera, que es una planta, se agarra entre ellas para soportar eso, ¿por qué usted y yo no nos tomamos de la mano de Cristo a partir de hoy? Para que venga lo que venga, venga tempestad, venga enfermedad, venga angustia, usted va a estar firme en el Señor, plantado junto a esa corriente de agua que es Cristo. Hermanos, la única forma de ser verdaderos bienaventurados en la vida cristiana es permanecer plantados en los caminos de Dios. No hay nada más importante que estar inmersos, plantados en Cristo. Y hoy sí lo puede decir conmigo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahí dejémoslo. No sigamos con lo otro. ¿Sabe por qué? Porque lo otro automáticamente va a venir sin que usted se lo pida. Porque si usted y yo hoy decidimos permanecer en Cristo, todo va a venir a nuestra vida automáticamente por el amor que Dios tiene para con nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra.